Nós somos como esse copo d'água. Pessoas inteligentes, sensíveis, vão acumulando conhecimento, opiniões, sentimentos, vivências ao longo da nossa vida. Só que se eu tô num jantar, numa ocasião, e alguém me oferece, por exemplo, um suco de uva e eu tô com um copo cheio de água desse jeito, eu não tenho como aceitar qualquer outra coisa, ou até uma água fresca, não cabe nesse copo. O convite é para esvaziar o copo. Com o copo vazio, eu abro espaço para o novo, para conhecer uma nova cultura, novos paradigmas, novas formas de ver o mundo. Não que tinha nada de errado com a água que estava aqui, mas é que ela pode dar espaço para outras coisas. Eso nos enseñan desde chiquito. Claro, somos una cultura que no vamos a decir que vivimos fuera del entorno, también sufrimos. O sea, imagínate estar en Cunayala, todas las empresas que quieren entrar por área verde, las playas, es todos los días, por supuesto que uno sufre. En el camino, jóvenes que crecen aquí, hay migraciones. Y encima todos los días te dicen que tu cultura no sirve. Claro, yo quiero ser doctor en medicina, pero la realidad te dice no puedes porque no tienes el nivel de educación para estudiar esto, no habla bien el español, o sea, todo en contra. Entonces el resultado de nosotros es también, ¿por qué existimos? O sea, ¿cómo después de 525 años todavía los pueblos indígenas existen? Muchas veces acá en la comarca siempre han dicho, la área indígena, no lo dicen los nove, sino la área indígena no quieren civilizarse. Y digo, ¿civilizarse? No, civilizarse es otra cosa. Nosotros tenemos nuestros parámetros de conocimientos indígenas que está casi a la par. Los científicos hoy en día están buscando cómo, vamos a decir, del cáncer, buscando, experimentando para sacar el cáncer, para poder apoyar y ayudar. Pero acá el área indígena tenía conocimientos y sabe qué árbol, qué fruta o qué cosa le puede salir bien, pero tienen que tener paciencia, estar dentro de un lugar y tener esa sensibilidad y apoyarse así. ¿Y qué le va a ocurrir a un pueblo indígena? ¿Dónde vienen? Del campo. Entonces son especialistas en el campo, entienden, hablan. Desde hace toda la vida los indígenas han hablado con los árboles, han hablado con los pájaros, entiende el ruido del río, la sonrisa del viento cuando se pega con una rosa entre las selvas. Esos son sus códigos. Y la gente después llega a la época famosísima de occidental Grecia, nos rompe, nos corta, hace que esto sea irracional. Ellos son racionales. Pero ahora nos dicen, no, los árboles lloran. Sí, claro. No es porque sea místico, no. Eso no es misticismo. Eso es vivir. Tenemos una concepción. ¿Por qué decimos madre tierra? Porque todo es la que encarga, ¿no? De cargar 9 meses. Hay que cuidar, hay que respetar. El amor que tenemos nosotros, el respeto hacia la naturaleza. Todavía tiene ese pensamiento de que todavía somos hermandad, todo colectivo y tal. Y por eso todavía tenemos una protección. Pero imagínense lo que ustedes vienen atrás, lo estaba diciendo con una amiga, de que la parte occidental nos da a individualizar, a no creer en los demás y creer que soy yo, el yo y el yo. Y eso hace una enfermedad, porque piensas que si ella está allí y tiene esos anteojos hermosos y yo digo, ay, yo voy a tener uno,
y yo me compro mis anteojos, entonces ya yo estoy siendo envidiosa. Entonces ya viene la palabra envidia y ya le quiero un mal, porque yo quiero todo lo que ella está, pero no es así. En vez de decir, ay, qué hermosas lentes, ay, ¿cómo oye, te ves bien y esto? O alegrarle la vida al prójimo y decir, ay, qué bien. Y yo sentirme bien de que otra persona tenga un bien. Nombres con apellido ya cambiado. Entonces, por eso tengo López. A mí me da vergüenza decir, yo prefiero decir Iguandile. Iguandile y López, qué vergüenza, porque en realidad esos apellidos son impuestos a la fuerza. El Cuna, los grupos indígenas no tenemos apellidos, solamente es un nombre con relación a la naturaleza. Y yo por eso considero que va a ser muy difícil que la cultura Cuna se muera. Porque la juventud de hoy, ahora, ¿qué quieren? Tener nombre en Cuna. Una discusión hoy, ahorita, es uso de la letra G y K. ¿Ya? Y es algo muy, para mí, sencillo. ¿No? Hay gente que dice K, claro, pero ¿quién puso la K? No fue un Cuna. Pero esa K viene cargado de simbología. Con esa K se hizo la revolución, hay una historia, entonces eso tampoco es fácil de quitar, ¿no? Ahora, ¿quién puso la G? Fueron los Cunas. Entonces hay choque, la gente dice como automarginación, como hizo Cuna, vamos a esperar. Y hay un mundo simbólico con K, que viene una historia cargada de revolución, vida, dice, wow. Yo soy de la G, porque pienso porque está hecho por los Cunas, por más equivocado que esté. Pero aprendimos a pronunciar. Claro, además ni siquiera es G. Ni siquiera es G. Yo digo, por ejemplo, Cuna, no es K ni es G. Es Cuna. La juventud consciente, cuando tienen sus hijos, tienen nombre Cuna. Por ejemplo, mi hijo se llama Diviñi. Diviñi es hombre del agua. Él se siente orgulloso y en la escuela le pregunta, ¿tú cómo te llamas? Diviñi, ¿qué significa? Entonces él se sabe toda la historia y él le dice, bueno, ¡oh, eres el hombre del agua! Entonces la juventud que no le interesa y empieza a preguntarle, ay, ¿cómo se dice esto en Cuna? Entonces ya eso significa que ya voy multiplicando y estamos enseñando a los otros niños que desconocen la cultura indígena. Por eso pienso que va a ser muy difícil que nos eliminen. De repente nuestros ancestros vienen liderizados aquí en lo que es Latinoamérica, más de 300 millones de indígenas. Panamá hoy en día tiene 7 áreas indígenas. Está por Chiriquí, Nuevo Buglé, más a la frontera de Costa Rica están los que son Naso y más lo que está Buglé, está entonces los Nové, y más acá en Darién está los que son Emberá, Guaunán, y acá nosotros los de Cunayala. Claro, tenemos nuestros problemas porque no escapamos, no vivimos en Marte, vivimos aquí en Panamá y somos parte del mundo. Hay corrupción, hay dinero, mucho dinero, hay política. Hablaron con la diputada que tiene otra visión, otro poder, vive otro nivel de vida, otro mundo. Su realidad, su convivio es otra cosa. Ella también es un ser humano que tiene su ego. Entonces todo conjuega, ¿no? Pero siempre cuando a ella me parece muy, muy importante lo que pasó. Hace 3 años, 4 años cambió de vestido. Hace poco usa la mola. Wow, eso como que también rompió esquema mental de Panamá. Es la primera mujer que entra a la asamblea vestido de mola. Y dice, wow, eso nunca se ha visto. Después de 95 años de revolución. O sea, y muchos años. Falta poco para ser 100 y llega una mujer vestida de mola. Es algo... Y entonces otra bofetada más para la sociedad. Dice, ¿cómo qué pasó? Porque como muchos saben que no quieren ya vestirse así, porque piensan que la gente se va a burlar, o porque ya las mamás no le han... Ellos entran, pero le dicen, no, esto está sucio o algo, ¿no? Entonces, todo eso hace que también se discrimine a la mujer
cuando estaba vestida así, pero como saben que muchos no han estudiado y para ellos estar vestida así es no saber nada, es ser una persona más. Entonces ellos, por eso es que la gente me dice, ¿cómo es que pudiste llegar a la asamblea y estando vestida así te vas a atrever? Yo dije, me voy a atrever. De hace 6 años atrás, mi madre falleció, pero una de las gerencias que ella me dio me dijo, mira Petty, es tu decisión si te quieres cambiar. Porque me hicieron la fiesta y todo lo que se hace culturalmente, ya me habían abierto el huequito y todas estas cosas así, y formarme culturalmente. Entonces que yo le dije, mamá, sí, déjemelo allí que yo, y cuando ella fallece, como 3 años después, yo decido cambiarme. As problemáticas de gênero, as nossas batalhas para termos uma sociedade mais igualitária, as lutas por espaços e definições de papéis, eu sinto que é uma dor nossa. Afinal, somos fruto de uma cultura que sofre com o modelo patriarcal e que aos trancos e barrancos busca respostas. Sabe que jogar esta responsabilidade sobre essas sociedades que visitamos é um erro. Não posso chegar de fora e apontar o dedo para este ou aquele aspecto, acusando-os de não serem matriarcais ou serem outras coisas. São moções culturais que ainda resistem com traços que nós identificamos hoje como matriarcais, nos quais, por exemplo, a mulher possui um papel importante na manutenção e preservação da cultura, onde se fomenta uma sociedade com mais equidade, respeito, senso de comunidade e liberdade, mas é preciso dividir o que são as nossas dores atuais e o que é um modelo de cultura que nós podemos nos inspirar, ao invés de apontarmos o dedo para encontrarmos erros. Bueno, ahorita, esa es otra cosa que siempre uno discute. Cuando sale temas de género o cuando sale temas de las mujeres feministas y las mujeres feministas van a hacer su trabajo de investigación a la comarca y dicen las mujeres están sometidas, son esclavas y que los hombres no sé qué, yo no estoy de acuerdo porque mi educación, mi cultura es diferente. Como yo puedo decir, o sea, la mujer cuna tiene todo el derecho de hacer lo que quiere hacer, ¿ya? Una amiga decía, pero ella no va a salir. ¿Y por qué ella hace esto? Porque ella lo quiere hacer. Yo lo quiero hacer. A mí no me molesta que mi marido haga esto o no haga esto, pero si yo también quiero hacer, lo hago. Y si él dice o no lo haga, o sea, la mujer cuna en la isla tiene toda la oportunidad de hacer lo que ella quiere. Y el hombre, por lo general, siempre apoya, ¿no? Hay palabras, cuando salí de aquí escuché matriarcado. Primero definen matriarcado. Para nosotros el matriarcado, vamos a decirlo, no existe. Eso lo han inventado los eurocentrismos para definir un concepto, porque quizás los no indígenas vieron, digo, oh, hay que poner nombre y pusieron, ¿no? Y además entonces para nosotros el matriarcado, como aprendimos en la cultura occidental o no indígena, es poder. Es competencia. Para nosotros no. Para nuestra cultura cuna se basa en un rol social. Se respeta mucho. Una de las primeras definiciones que tenemos de matriarcado es la de Bachofen, un autor muy conocido, siglo XIX, y él empieza a hablar sobre el concepto de matriarcado como ginecocracia, como un gobierno de las mujeres. Él lo describe un poco de esa manera, pero también se interpreta de diferentes maneras, lo describe un poco como un espacio cultural en el cual las mujeres dominan. Solo que, bueno, esta palabra es muy problemática, ginecocracia o matriarcado, porque ese sufijo arqué, que según Heidegger y Abendroth puede significar otra cosa, que es en el inicio, lo más antiguo, lo más arcaico eran las mujeres, en vez de el gobierno de las mujeres o el mandato de las mujeres, la dominación.
Entonces, esto de ginecocracia y matriarcado crea una confusión y muchas veces se interpreta como simplemente lo opuesto del patriarcado, porque patriarcado también podría interpretarse como el dominio de los padres, de los hombres, o lo más antiguo, los hombres. Hay diferencias, las hay dualidad, la hay, pero no hay un binarismo asimétrico en que un sexo tiene la preeminencia o la dominación y la prerrogativa de oprimir al otro. Eso es lo que no existiría en sociedades matriarcales. Para além dos rótulos, vamos olhar para os estudos da doutora Heide Göttner-Abendroth. Ela dedicou sua vida para o estudo de sociedades não hierarquizadas e igualitárias com economia na mão da mulher. Várias dessas sociedades se autodenominam matriarcais, como o povo Moçu, o povo Iroquois, o povo Minangkabau. O que a doutora Heide traz para nós que pode ser inspiração para a gente rever os nossos próprios padrões? A gente está tratando de uma economia gerida pela mulher, que é a cabeça da família, pelas matriarcas. É uma economia de reciprocidade, então eu tenho um pensamento muito mais coletivo do que individual. Eu gero bens e produtos e riquezas não para o acúmulo, mas por uma economia com uma boa subsistência de todo mundo e o suficiente para dar de presente, para presentear, para trocar com outras vilas, outras famílias e outros clãs. Que eso no era así, entonces nosotros dábamos, era compartir. El que iba a la montaña traía, vamos a decir, pifá o traía guinea o algo, se repartía entre vecinos y había equidad. Hoy en día, por la formación económica, si tú tienes, tú no quieres dar. ¿Por qué? Porque quieres aumentar. Entonces, eso hace que la economía afecte también en la mente de todo pueblo. Olo gansu billi gande barba lege dage. Olo gansu billi gande cubia lege dage. Y la última cosa, quiero decirte para también no tomarnos Sí. ¿Qué piensas que es lo más importante de saber de su pueblo, de los niños? Cosa que... Más la esencia. Ajá. Pienso que la esencia más importante es el valor humano, porque de ahí es que el amor sale, ¿no? Y vienen entonces las demás consecuencias, pero se enfrenta a muchas cosas. Sí, eso, en pocas palabras, el valor y la comunicación, pues que es la más primordial también. Que hay un sistema de nosotros de vida antigua, creo que es eso. Sí. A jornada de aprendizado, para mim, tem sido um processo bastante especial. O olhar voltado para... De novo, por favor. A jornada de aprendizado, para mim, tem sido especial por perceber que não apenas eu, mas o grupo, conhecendo mais aquele povo, admirando mais aquele povo e percebendo que ele não é apenas um prestador de serviço, mas sim um provedor de conteúdo. Isso, para mim, essa percepção foi muito reveladora e realmente me tocou. E a sensação de querer espargir isso para as pessoas, como se todo mundo que viesse aqui, na verdade, precisasse passar por isso, precisasse ser brifado para entender que o povo que está aqui tem coisas importantíssimas para passar para nós. Isso quer dizer que já pode? Pode. Ah tá, desculpa. Uma das coisas mais bacanas de ter vindo nessa viagem aqui para o Panamá é que eu vi na prática uma coisa que a gente estuda na teoria U, que diz que o sucesso da intervenção depende da condição interna do interventor. E aí foi muito legal porque eu acho que já fiz intuitivamente outras viagens, outras jornadas de aprendizado em viagens, mas foi a primeira vez que eu fiz com um grupo e seguindo de alguma maneira uma metodologia. E aí eu senti muito resultado. Eu acho que de fato o aprendizado foi exponencializado pela presença dessas pessoas, pela troca, por tudo que a gente consegue co-construir e como a gente consegue perceber rapidamente coisas que a gente pode estar vacilando no sentido de julgar ou de querer necessariamente encontrar uma resposta.
E eu acho que a jornada de aprendizado, ela te permite trabalhar o tempo todo a abertura e a disponibilidade de audição que a gente tem que ter.